tinieblas, el mal, la maldad, todas esas congregaciones de maldad que hay en el mundo se han unido, satánicos, brujas, masones, todos se han unido para en un solo cuerpo venir con toda la furia a destruir nuestros sacerdotes y religiosas. Y con dolor nos damos cuenta que cada vez hay menos sacerdotes y los seminarios y los conventos más desocupados. Por eso te pido, Madre, que nos des la enorme gracia de poder amar a la Iglesia. No nuestras críticas, porque nuestras críticas no sirven de nada. Lo que hacen es dañar, sino nuestro amor unido al tuyo, Virgencita María. Nos reclutes en tu ejército para con amor orar por los sacerdotes y las religiosas que como nunca han sido atacados. Ya desde que cuando te apareciste a los pastorcitos dijiste que el ataque brutal que iba a recibir la Iglesia contra la vida sacerdotal y consagrada y contra la familia, y lo vemos, Madre. Vemos como los jóvenes ya no quieren conformar una familia, sino querer quedarse con un perrito y no querer tener hijos y tampoco un hogar, simplemente disfrutar, gozar, placer y seguir derecho. Así es que nosotros en este momento te decimos, Madre, con todo el corazón, que escuches nuestras súplicas, donde pedimos con todo el corazón que los jóvenes vuelvan a la voluntad de Dios, que los jóvenes que están en la droga, en la perversión, en las perversiones, en los vicios, en las aberraciones sexuales, vuelvan a Dios, que sean arrancados de las garras de Lucifer, que salgan de esa reprogramación mental donde están metidos. Y a nosotros también, Virgencita, protégenos de todo el veneno cibernético con que quieren acabar a los hijos de la Iglesia. Mamita María, te queremos decir con todo el corazón que intercedas por nuestros familiares, especialmente los que están alejados de nuestra fe, hijos, hermanos, abuelos, quien sea. Pero no solo queremos pedirte una gracia grande, hermana, Madre mía, que es que cuando nos llegue la hora de la muerte nos encontremos en gracia divina, sino que también queremos pedirte, Madre Santísima, por favor, intercede, que cuando llegue la hora de la muerte nuestros hijos, familiares y amigos, ninguno se pierda. Pero nuestro corazón no se queda solo en nuestra familia. Queremos pedirte, Madre, la conversión de nuestra nación. Por favor, Madre, batalla por ellos y suscita en el corazón cuadrantes, millares y millares de ejércitos tuyos, de tu mano batallando por la Iglesia, por los jóvenes, por las familias. Te suplicamos, Madre, no solo la conversión de nuestras naciones, sino las del mundo entero. Lo que es imposible para el hombre, sabemos que es posible para Dios. Y renovamos nuestra entrega diciéndote: Dios te salve María, llena de gracia,
El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Nos vamos a sentar, gracias. Bueno, mi nombre es Gloria Polo. Me perdonan, toda la noche viajé y me vine derecho del aeropuerto, ni siquiera bañada estoy, pero vengo con todo el amor, de un avión hacia acá, pero bendito sea Dios. Pasé por el santuario y los puse a todos ustedes, los que llegaban, y la nube negra que la Virgen me mostró, por los cuales me iban a llegar los demás. Y le pedí perdón a la Virgen por no haber hecho intercesión, porque esto es una guerra. Y cualquier evento donde la Madre convoca es una verdadera guerra ya definida entre el llamado que nos hace nuestro Señor y nosotros, que a veces no hacemos intercesión para pedirle a Dios que esos nubarrones de oscuridad que entorpecen a los otros hermanos sean rotos por la sangre de mi Jesús. Mi nombre es Gloria Polo. Tengo una experiencia hermosísima que me cambió mi vida, y yo sé que todo es gracia porque nosotros no tenemos nada, lo único es miseria, pero cambió mi vida. 5 de mayo de 1995, Universidad Nacional. Estaba lloviendo muchísimo, 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 cuando llegamos mi sobrino, mi esposo y yo. Teníamos que recoger unos libros en la Facultad de Odontología. Yo llegué, me puse un paraguas pequeño, mi sobrino me coge del brazo, mi esposo se pone una chaqueta impermeable y nos dirigimos a la Facultad de Odontología. De camino a la facultad nos cayó un rayo. El rayo deja sin vida a mi sobrino, me deja sin vida a mí, saltando por la electricidad, botando corriente, me carbonizó mi ropa. Yo era muy orgullosa, muy vanidosa, me encantaba mostrar mis senos, mis piernas. En pleno Bogotá era capaz de salir así en la época que era bien frío Bogotá, con una minifalda de 1/4. Eso sí, economizaba ropa, porque yo decía, pues, si uno tiene algo bonito, pues, ¿para qué lo esconde? Y me encantaba el baile, el aguardiente, la parranda, los aeróbicos, dietas, mejor dicho. Yo vivía aguantando hambre por estar flaca y orgullosa de mi cuerpo. ¿Saben qué pasó con el rayo? Carbonizó todo lo que me sentía orgullosa. Los senos desaparecieron porque tenía un escote así de grandote. El agua entró y junto con la electricidad y la varilla metálica del brasier carbonizó mis senos. Solo quedó un poquito de carne que sostenía el pezón. Lo único que quedó fue así, una hebrita, y el resto un hueco negro de carbón. Un hueco negro de carbón. Uy, no, ustedes no se imaginan, impresionante. Se me cayó la carne de mis costillas, mi vientre, mis piernas quedaron quemadas al carbón, y el rayo salió en el pie derecho. Hígado, pulmones, riñones, ovarios, todos mis órganos se quemaron. Para el médico, los médicos, lo más difícil no era lo exterior, porque lo exterior ellos tenían acceso a esas quemaduras. Para los médicos lo terrible fue que mis órganos internos se quemaron. Pero miren las cosas de nuestro Señor. Yo era más alta, quedé más chaparrita después del rayo. Hasta toda me cogí, o sea, es un milagro que me vean acá. Mi sobrino no se quemó y él estaba más al pie del árbol que se carbonizó.
porque el rayo cae y el árbol que estaba ahí al lado queda carbonizado y hace un hueco en la tierra. Fue impresionante lo que hizo en la tierra, un hueco, y el hueco se llena de agua, nos coge a nosotros, nos deja sin vida y nos levanta y nos bota al hueco de agua donde seguíamos botando corriente. Esa fue la demora para que nos pudieran recoger, a que dejáramos de pasar corriente, y nos demoramos muchísimo. Cuando nos recogen, mi sobrino, la única quemadura que le quedó fue aquí, la imagen del niño Jesús, aquí. Porque él tenía una cadena, los colombianos queremos mucho al niño Jesús, pero especialmente pues mi sobrino. Yo en esa época, ustedes habrán visto, tenía el triángulo del gran poder, cuando me cayó el rayo terrible, más nueva era, que quién sabe qué. Mi sobrino solo le queda aquí en el pecho la imagen del niño Jesús marcado sobre su corazón, y en el pie derecho el huequito donde salió el rayo. No se le carbonizó la ropa, no nada. En cambio yo quedé sin ropa, así toda se me hizo, y los zapatos, todo se me carbonizó. Pero mi sobrino, estando menos grave que yo, él no regresa cuando los médicos hacen la reanimación cardíaca. Mi esposo no se quemó, ni se murió, no quedó en paro cardíaco, quedó inconsciente por la electricidad, lo protegió la pared de la biblioteca. Él sí, muy golpeado por el golpe eléctrico, pero no lo quemó. Él fue el que pidió ayuda y tuvo una experiencia inmensa. Imagínense que si yo andaba re loca, él sí peor. Porque pues al menos yo me formé con una mamá de fe, con valores, que después me le desvié, pero tuve ese regalo. En cambio mi esposo, cuando mi mamá lo conoció, que lo presenté como mi novio, mi mamá casi se desmaya, porque tenía el pelo largo y de cachumbos, que fue lo que me enamoró. Se parecía al cantante Roberto Carlos, el de los cachumbos, y no, yo cuando vi esos cachumbos ahí quedé, porque era mi cantante favorito era Roberto Carlos. Entonces yo dije, aquí me llegó un Roberto Carlos nacional. Y entonces imagínense, para una señora del campo, del Santísimo diario, de rosario diario, de oración, encontrar que su hija se viene a Bogotá, y en esa época que la gente anduviera con mechuda, era un escándalo. Para mi mamá fue terrible ver a mí, y la manera de vestir y todo eso. Y mi mamá me dice, mi hija, ¿sabes qué le digo? Yo, perdóneme, me meto, pero ese hombre no le conviene. Ya le averigüé y ha ido a 2 misas en su vida. La del funeral de su papá y la del matrimonio de su hermana. Y además, él no se confiesa ni nada, y tampoco, entonces, mi hija, ¿usted cómo aspira a hacer un proyecto de vida con alguien que no tiene fe? Usted me dice que no va a repetir mi historia, pero al menos su papá, así sea medio muerto, pero va el domingo a misa. No ha faltado, en cambio, y entonces la gracia de Dios entra por un lado, pero su novio no ha ido sino a 2 misas, la del velorio y la del matrimonio de la hermana. Y mi mamá me dice, además, él gritó a la mamá delante de mí. Y si un hombre es capaz de gritar a su madre, a usted lo que le espera va a ser terrible, mija. Pídale al Espíritu Santo. Mi mamá que me dice que no me conviene, y yo que me le engancho, que era el hombre de mi vida. Ay, después. Pues mi esposo andaba pero peor de perdido en muchas cosas. Si a mí me gustaba la nueva era, él era esclavo de la nueva era, le encantaba. Por eso, cuando cae el rayo y él se va a levantar, la electricidad lo golpea, él se arrastra, encuentra un árbol, se abraza del árbol, no entiende qué pasó, cuando nos ve saltando y botando un humo negro, azul oscuro del cuerpo y saltando, y entonces él entiende que nos cayó un rayo. Hasta ahí entiende. Cuando él nos está mirando,
cuando ve que mi sobrino sale de su cuerpo. Él dice que lo vio tal cual él, solo que no ocupaba espacio ni tiempo, sino que él empieza a subir su experiencia, ¿no? Él contaba al principio su testimonio, dice, salió, se arrodilló, así se postró, empezó a mirar así, empezó a subir en una alegría mi sobrino. Mi sobrino nada que ver a la tía, se confesaba, iba a misa, le gustaba mucho vivir en Dios y no le gustaba ni el chisme, que a mí me encantaba, todo el tiempo hablar de los demás, con un cafecito, un tintico, un aguardientico y coma prójimo, y era delicioso, se le iban las horas rápido hablando de los demás, él no hablaba. En las fiestas, cuando le tocaba ir, no bailaba ni tomaba trago. Para mí, yo decía, ese es como taradito, ¿no? ¿Sabe? Taradito. Mi sobrino va subiendo y mi esposo se entiende en ese momento. Él dice que era como verlo igualito, solo que era como si fuese un rayo azuloso, como azuloso, el alma de mi sobrino. Entonces él dice, se murió. Entonces mi esposo angustiado empieza a gritarle, ¡ay, Eduardo, regrese! ¡No se vaya! ¿No ve que su papá sufre el corazón y él no va a aguantar? Que usted se vaya a morir, regrese, Álvaro Eduardo. Y él decía, no lo escuchó y se fue subiendo en una paz y ¡pum! Ya no lo vio más. Cuando me ve a mí salir del cuerpo también y empieza a gritar, ¡Gloria, usted sí no se vaya! ¡Gloria, regrese, no sea cobarde! ¡Gloria, vuelva! Y nada, no le escuchaba. Cuando él ya ve que no me va a ver más, que llega a esa parte donde ya no vio a Álvaro Eduardo, empezó, los niños, Gloria, los niños, y ahí sí llorando, solo con 5.000 vatios encima fue que se dio cuenta que me amaban, porque ahí sí llorando por mí, pues, ¿saben? Esta experiencia ayudó a que mi familia entendiera que yo no estaba loca, porque yo sin verme con mi marido, porque nos tenían aislados, cuando a mí me hacen el siguiente proceso, estoy hablando de lo físico, ¿no? Me muero, me reaniman los médicos, me llevan a la clínica, en la clínica empiezan a hacer cirugía, en las cirugías se inflaman, me inflamo como un monstruo, riñones sin funcionar, pulmones llenísimos de un edema, un derrame pleural gravísima, mi corazón no funciona, nada, me les agravo, vuelvo y me les hago un paro cardíaco en cirugía, ellos me reaniman de inmediato, ahí sí no duré tanto tiempo un paro cardíaco, me reaniman y empiezo a agonizar. Todo se me colapsa, hígado, riñones, todos los órganos internos. Salen y le dicen a mi familia, se está muriendo, no hay nada que hacer por ella. Si la conectamos a la UCI es un acto de crueldad porque es alargarle un sufrimiento que no justifica, porque ella nada se puede hacer por ella. Gracias a Dios, mi hermana médica le dice a los doctores, conecten a mi hermana a la UCI y que Dios decida, porque ustedes no son Dios. Por el amor, pues el afecto entre colegas con mi hermana, más su esposo también, que es médico, más el director del hospital, gracias a Dios resultó pariente de una tía de mi marido, me conectaron, o si no vea, quién sabe, Dios mío, ¿dónde estaría ahorita? Y entonces me conectaron a la UCI y empecé a agonizar. Bueno, cuando estoy bien grave, mi hermana ve los exámenes médicos, sale llorando y dice, ya, se fue, no hay nada que hacer. Y le dice a mi familia, está envenenada, los riñones sin funcionar, no, nada que hacer, ya es cuestión de horas, ni siquiera el soporte de la máquina la sostiene. Entonces los médicos le dicen a mi hermana, entierre a su sobrino rápido y nosotros le tenemos la acta de función, le tenemos todo listo, de manera de que la puedan llevar a la funeraria.
las lleven rápido, porque claro, mi familia en esa angustia, sin dormir, nada, lágrimas, sufrimiento, fue terrible para ellos. Mi hermana y mi familia se va a enterrar a mi sobrino, 23 añitos, y cuando mi sobrino, cuando vienen de enterrar a mi sobrino, mi hermana había dejado reservada la sala funeraria donde estuvo mi sobrino, imagínense, ya me tenían sala y todo, Dios mío. Y cuando llega, sorpresa, Dios mostrando que es el único dueño de la vida, contra todo pronóstico y posibilidad científica, me devuelve. Cuando el Señor me saca de la mismísima segunda muerte, pero esa sí fue así, con exámenes, con todo colapsado, el Señor me devuelve. Cuando Él me devuelve, de inmediato funcionan mis riñones, el pulmón, los pulmones se liberan de toda esa agua que había adentro. Dios me devuelve. Y cuando viene mi familia, ustedes se imaginan, casi se mueren de la alegría de ver que en lugar de ir a recoger mi cadáver, ya estoy desinflamada y estoy consciente y bueno, conectada así por todos lados de cables, sí, pero estoy consciente. Y me tienen un tiempo ahí, luego me sacan de la UCI, me llevan al pabellón de quemados y no me dejaban ver de nadie por lo grave de mi quemadura. La única persona que me veía era mi hermana, nadie más. Y cuando yo le digo a mi hermana así, que me dolía hablar, y me ardía, y eso, qué dolor, bajar saliva, cerrar los dientes, me decía, yo duré con corriente, y además que el pelo se me hizo así como un afro, un churto así todo levantado, era así el pelo, se me hizo un redondo así. Y la gente después que pasó el rayo me decía, cuando yo empecé a trabajar, yo tenía el pelo así parado, así todo así, como si lo que le llamaban afro, no sé aquí cómo le llamaban, con un afro gigante así. Y me decían los pacientes, ¡ay, qué lindo te quedó el pelo! Yo les decía, no les recomiendo a mi estilista. Sí. Entonces, entonces cuando yo salgo, la primera persona que le conté mi experiencia, de lo que me pasó, que les voy a contar ahorita, fue mi hermana la médico. Entonces le dije, Cristina, pero así me dolía hablar, tenemos que cambiar, porque el diablo existe. Pues claro, yo hablando que, si alguien me conocía un poquito de quién era yo, era mi hermana la médica, porque yo tenía muchas caras, ¿no? Dentro de mi familia católica, creyente, ¿no? Un católico así para que un enemigo. Pero mi hermana sí sabía que yo decía que el diablo no existía, que los curas se habían inventado al diablo para manipular a los pueblos, yo decía un montón de cosas, y que por eso era que los pueblos no se desarrollaban y que había una indiamenta ya diciendo que Dios existía y ni estudiaban ni nada. Bueno, yo tenía un concepto terrible en la iglesia. Entonces cuando le digo a mi hermana, tenemos que cambiar, que el diablo existe, ella se puso a llorar y yo pensé que estaba emocionada de pensar que iba a ir a confesarse porque el diablo existía. ¿Y saben qué me trajo? Una psicóloga. Y eso me preguntaban y imagínense con ese dolor, y yo decía, pero ¿por qué esta señora es tan cruel que estoy tan muriéndome? Y me pregunta, no le interesa que me arda para hablar. Y al otro día le digo yo a mi hermana, Cristina, necesito un sacerdote para confesarme y necesito la Biblia. Yo odiaba la Biblia, yo decía, mujeres, someteos a vuestros maridos. Cuando yo era feminista, yo odiaba a Pablo. Yo decía, le parece poquito lo que nos han pisoteado todos estos siglos los hombres, que es que se sometan. Bueno, cuando yo le digo eso a mi hermana, cuando veo, me llegó psiquiatra, psicólogo, psiconoce qué, psicosis más, y me rodean todos y me empiezan a preguntar y eso, y me miraban y me preguntaban. Y ahí es cuando me doy cuenta, no me creen. Y de aquí voy a salir al manicomio.
Pero yo, a ella sí le quedó sonando cuando le dije, es que Fernando me gritó, Gloria, no se vaya, regrese, los niños. Entonces mi hermana empieza a acordarse que Fernando todo el tiempo quedó traumatizado y todo el tiempo decía, y yo grité, Gloria, no se vaya, y él repetía y repetía y repetía. Él quedó impactadísimo de ver salir el alma de mi sobrino y ver salir mi alma. Y a todo el mundo le contaba, el celador se le paraba y le contaba, y entonces duró así varios días, así como medio loquito, porque claro, él también la corriente lo afectó. Entonces eso me ayudó a no irme al manicomio. Sí, porque de verdad eso no fue tan fácil como lo aspira uno verlo. Verme aquí parada no ha sido así, ha sido un caminar con la gracia de Dios, y es cuando he entendido que el Señor es el que hace la obra, porque aparte de eso, bueno, ahorita que les cuente, el Señor me dice, esto lo tienes que repetir 1000 veces 1000. ¿Ustedes creen que yo sabía que era 1000 veces 1000? Multipliqué 1000 por 1000, 1.000.000, dije, uy, ¿a qué hora voy a acabar? Y entonces yo daba un testimonio y restaba 999.000. Había un paciente con la boca y le iba contando, y no le creo que yo me paraba 998.000 y resto. Y yo decía, ¿a qué hora voy a acabar? Todavía no va a poder. Y un día me invitaron a un programa de televisión y yo dije, ¿cuántos los ven? ¿Cuántos ven ese programa? Entonces me dijo, por poquito 400.000. Y uy, me sirven. Y estoy en las 400.000. Y yo ya estoy como en 600, como en 500, así. Hasta que un sacerdote me dice, ¿usted qué hace con ese papel? Y yo, la contabilidad con el Señor. Digo, ¿qué contabilidad? Con Dios no es así. ¿Usted sabe qué significa 1000 veces 1000? Le decía 1.000.000. Me dijo, siempre, mija, nada que hacer, siempre. Usted bote de papel. Y entonces yo dije, uy, entonces ¿cómo voy a hacer para contar? Pues no hice nada, porque fue cuando empecé a entender que las cosas de Dios es gracia, y es el mismo Dios que las hace. Yo allá en mi consultorio, en una crisis económica quebrada, porque veníamos quebrados, o sea, traíamos una ruina terrible, y fuera de eso el rayo, más no trabajar, la única que trabajaba era yo. Y mi esposo, cuando me dejan ver, más tierno, cuando entra me dice, ¿cómo está? Imagínense, divinamente. Y me dice, ¿y usted cómo está? Le digo, bien, gracias, gracias a Dios. Y me dice, debemos 4 millones de pesos más. No, eso no es, fue un enfermo. Yo decía, ¿pero qué le pasa? Yo estoy aquí muriéndome y me trae la noticia que debemos 4 millones de pesos más. Claro, por lo que yo no trabajé, pues ¿qué hizo? Pues conseguir plata y aumentar las deudas. Pero, entonces yo decía, ¿cómo voy a hacer para yo empezar a ir a dar un testimonio y cumplir y todo eso? Pues no hice nada. Porque el mismo Señor se fue haciendo cargo. Le conté a unas señoras, ellas le contaron a un grupo de oración, el grupo de oración me invitó, le conté a ese grupo le preguntó a otros grupos, vellaron a las parroquias, y así empecé. Una parroquia, otra parroquia, me llamaron del extranjero, que si yo quería ir, y yo, bueno, y allá, y me decía, mi marido era así paniqueado, y dice, definitivamente, esto es de Dios, porque ¿cómo es posible que llaman a mi mujer que venga a hablar y yo no sé ni con quién, ni en dónde, ni quién es el que se la está llevando y regresa? Quiere decir que esto es de Dios. Él quedaba paniqueado. Imagínate, no es lo mismo que alguien que tú no conoces te llame, oye, ¿tú quieres venir? Y esa es la obra de Dios, y esto es lo que ven ustedes ahorita, miserable criatura admirada de la presencia de Dios y del amor que Dios nos tiene. Ahora, ¿cuántas personas el Señor ha convertido? Gracias a Dios, no sé, bendito sea Dios, porque eso no es mi obra, es la obra de Dios. Pero, ¿saben por qué se han dado estas conversiones? Yo les he contado que un campesino oró por mí, un campesinito, que gracias a ese campesino que oró por mí, que era una llama gigante cuando me iban cuando yo me iba para el infierno,
La Virgen recoge las oraciones del pueblo colombiano en la mano derecha de los santos y en la mano izquierda de todas las personas que estaban orando por mí en la tierra. Por eso lo que es imposible para el hombre, si usted ora, le da a Dios con qué meter al banco para que sea posible la conversión del mundo o de las personas y no se pierdan. ¿Qué queremos nosotros? Pues que el mundo se salve. ¿O acaso usted quiere que su hijo se vaya para el infierno? No. Entonces, ¿y qué es lo que le tenemos que dar a nuestro Señor? Oración, oración, rosario, ofrecer nuestra vida, todos nuestros sufrimientos, alegrías, todo en las manos de Dios por la salvación de los demás. Gracias a un campesino oró por mí y por él me devolvieron. Ese campesino, de pronto ya les cuento, que moría de hambre y sin embargo cuando escucha la noticia del rayo y me ve la foto quemada, se cae al piso llorando en la calle y grita: Señor, Padre, Señor, ten compasión de mi hermanita, Señor. Señor, si tú salvas a mi hermanita, yo te prometo que me voy al santuario de Buga y te cumplo una promesa. Un campesino que la guerrilla lo amenazaba. Un campesino al cual la guerrilla le quería quitar los 2 niños para meterlo a la guerrilla. Mi país sufrió muchísimo y sigue sufriendo lamentablemente el yugo de tanta violencia y de tanta maldad y sobre todo de la droga. Usted entra la droga, el país se hace maldito rapidito. Y entonces este campesino, a pesar de las amenazas y de estar muriendo de hambre, ofrece atravesar todo un país por mí. Estoy como un poquito, ya le entro al orden, prontico. Y entonces el campesino ofrece atravesar toda Colombia por mí, pero él no dice: Señor, sánala. Él dice: Señor, sálvala. Porque era tan humilde que él sabía dónde estaba. Él me vio, porque él podía ver, ese campesino podía ver con los ojos de Dios lo espiritual. Y él pensaba que todo el mundo veía lo espiritual y no que era un don muy grande que él tenía por el amor eucarístico y mariano que él tenía. Y entonces el Señor me dice: y eso es amor al prójimo, que el amor de un campesino que sin tener nada ofrece un país por mí. Y me dice que gracias a su oración yo voy a volver. Entonces, ¿yo qué le digo? Cuando el Señor me pone en las manos una parte que yo nunca he contado, que es la parte, bueno, ya esto es después cuando el Señor me saca del hueco y me dice que me da la misión, que tengo que repetir 1000 veces 1000, y me dice que voy a volver por la oración de todo mi pueblo que oró por mí, pero que el que realmente me sacó de la boca del infierno es la oración de ese campesino por el cual yo regreso. Entonces el Señor, después que hace eso, me pone las manos y ¡pam!, me salta el tercer ojo, que era un ojo de Lucifer, y me cierra el alma, que la abrí con los chakras, y me cierra el alma y me rompe la unión que yo tenía con Lucifer, que me daba poderes especiales, como atravesar paredes, mirar con el tercer ojo, mandar mensajes telepáticos, mover objetos con el poder de mi mente. Yo pensaba que era porque mi mente era muy poderosa y resulta que Lucifer se amalgamó conmigo y él me ponía a trabajarle como abortista, como feminista, con una capacidad de dominar a las personas. Yo podía dominar a las personas y terminaban esas personas haciendo lo que yo quería, porque tenía el vaho de Lucifer, y yo pensaba que era porque era muy inteligente, porque era muy agradable, porque pues me creía bonita, y entonces yo pensaba que era eso, no era el vaho de Lucifer, que yo lo tenía adentro. Entonces nuestro Señor, cuando ya me devuelve, Él me cierra esa amalgama, esa unión que yo tenía con Lucifer, de que me pone la mano así, ¡pah!, salta el ojo ese, salta un ojo, y yo tenía realmente un ojo de Lucifer acá.
una cosa horrible salta de mí, horrible, horrible, y pum, me cierra, porque imagínense que cuando yo fui a la nueva era me abrieron los chakras y yo me sentí chéverísimo, no me volvió a doler la espalda, y yo decía que me fluía la energía del universo. Mueres si estás en la presencia de Dios, es un eterno presente, no hay tiempo. Entonces, lo que decía mi hermana Cintia, que se murió hace 50 años y está perdido, no, ustedes recen, porque en Dios todo es presente, mande a hacer misas, porque en Dios todo es presente, y la Santa Eucaristía es lo que permite que para lo que es imposible para el hombre sea posible para Dios, que es la Santa Eucaristía, con la cual se venció, que el Señor nos abrió las puertas del cielo cuando Jesús vence al demonio. Y entonces el Señor, cuando me empieza a borrar eternidad, de pronto me acuerdo de algunas cosas que van a pasar, como que se me hacen, como así, como yo le llamo chispazos de eternidad, yo no sé cómo se llamará. Hay momentos que veo cosas del eterno presente que se me abren al entendimiento, y digo, por ejemplo, cuando se cayeron cuando el ataque de las Torres Gemelas, y entonces ¡pum! La primera torre, dije, uy, se va la 12, cuánta gente, Dios mío, por favor, y empecé a orar, porque ya estaba viendo que se iban a caer las Torres Gemelas y ya vi todo lo que iba a pasar. Esos son los que yo llamo chispazos de eternidad, que a veces cuando me dan la gracia de poder orar por esas almas que estaban ahí en ese edificio, que se cayeron, que se botaron. Entonces, cuando el Señor me va borrando el eterno presente y solo me dejó un poquito de lo que yo les cuento, y me va borrando los acontecimientos que implicaban a mi familia y a las personas que me rodeaban. O si no, ¿qué tal yo haber visto que mi marido estuviera poniendo los cuernos y yo decir, ¡ay, con no sé quién! No, el Señor solo me deja lo que Él quiere dejarme para la misión. Pero cuando me empezó a borrar al campesino, quién era, yo sabía quién era, dónde estaba y eso, y entonces yo me empecé a llorar y dije, Señor, gracias por lo que haces por mí, pero por favor, déjame buscar a este campesino, yo quiero ayudarlo, él está aguantando hambre, mi situación no es la mejor, pero estoy muchísimo mejor que ese hombre, además que tengo mucho agradecimiento por él, yo quiero decirle que gracias. Y ¿saben qué me contestó el Señor? Me dijo, no voy a permitir que tú le quites los tesoros que Él va a traerme a mí. Cuando Él esté en mi presencia, le voy a mostrar cuántas almas le he arrancado a Lucifer por su oración. Porque esta oración que Él ha hecho por ti ha sido tan grata para mí que la replicaré en cada persona que escuche el testimonio. Y me dice, porque perderé, cuando las tinieblas avancen, perderé muchísimos de mis santos que morirán atrapados en las redes, donde el enemigo les extractará todo el amor que me tienen a la humanidad, y serán inoculados de la indiferencia con la cual los matarán. Y me dice el Señor, porque la indiferencia es cáncer del alma, donde morirá la humanidad en los últimos tiempos, atrapados de las redes, donde recibirán todo tipo de deleites, inoculados por el orden mundial, reprogramados por sus ciencias, pero hay que pedir a San Rafael que venga a la batalla y pronto, porque es que es demasiada la ciencia, todo esto. Cuando el Señor dijo todo eso, yo pensé que era para un siglo después de que yo muriera. Cuando veo que eso fue así, en menos de 30 años ya todo está listo, ya todo está organizado, ya están todos los experimentos que hicieron con los animales, y toda esta ciencia nos la están aplicando a nosotros, todo lo que nos comemos, el agua que bebemos, el manejo todo lo que... No, es impresionante. Y yo sabía que iba a pasar, pero yo pensé que era para otra generación, de pronto mis nietos o bisnietos, y ya, en el ya, estar viviendo ya, es impresionante. Y entonces el Señor me dice, no,
pero dice algo esperanzador, dice, gracias a él rescataré a millares en el mundo entero. ¿Gracias a quién? Al campesino. Miren todo lo que hace un humilde, con el corazón dispuesto, totalmente lleno de Dios, de manera de que otro hubiera dicho, siquiera le pasaba a una vieja de esas ricachonas, todos nosotros los pobres. Mínimo había dicho eso, y él ofreció atravesar un país por mí. Bueno, ahora sí entro al testimonio. Bueno, ¿ustedes se acuerdan cuando me cayó el rayo? Bueno, cuando a mí me cae el rayo, hermanos, yo les pido perdón porque no hay palabras humanas que me permitan volver ni imagen ni palabra. Mi cuerpo queda sin vida y yo me veo envuelta en un amor, en una paz, en una inmensidad donde no hay tiempo, donde no hay espacio, donde todo es plenitud de amor. Era un amor que las palabras se quedan tan cortas cuando yo quiero hablar del amor de Dios. Me cae el rayo y ¿saben cómo le resumo la muerte? Cuando tú te mueres, te levanta el Señor en sus manos. Se ve un túnel ascendente que son las divinas manos de Jesús que nos pone en su pecho. Él, mientras me está levantando, yo veo a la humanidad al mismo instante. La humanidad está putrefacta, llena en un mar de sangre, de todos los nenes abortados, de todas las guerras, de todo el crimen, de toda la maldad, ahí, de todo el semen eyaculado, la humanidad debajo, muerta. ¿Por qué? Porque no quieren la vida del Cordero. ¿Y qué es querer la vida del Cordero? Pues la vida de los sacramentos, la vida de la oración, de la palabra de Dios, de vivir conforme al divino querer de Dios. La mayoría estaban muertos en los deleites, en los placeres, en las depravaciones, muertos, pero vivos en su carne, pero muertos en su alma, en su espíritu. Y encima estaban unas personas hermosísimas con una luz gigante en su pecho, y yo me doy cuenta que la luz que tenían ahí era en el centro de su pecho la Santa Eucaristía, almas eucarísticas, reparadoras, marianas, unidas por el Espíritu Santo, formando un solo cuerpo, alimentadas por la misma palabra de Dios, y todas nutridas, en sus venas corriendo la sangre del Cordero de Dios, y sus vestidos del alma, las vestiduras del Cordero de Dios. Y donde más luz había era en América. En otros países había muy poquito. Por eso se vino con todo Lucifer contra América, para dividir la fe, para pagarle a los pastores protestantes millones de millones para dividir la fe. Bueno, para todo esto que usted ya no es nada raro lo que están viviendo y lo que estamos viendo. Pero ellos, los que estaban encima, ¿qué querían? Sacar los que estaban vivos en su carne, pero muertos en su alma. Toda la iglesia en un solo corazón, intercediendo por los que están muertos en vida. Y yo los abracé a todos. ¿Saben a mí que me dolió el alma y me duele y me sigue doliendo? Y Dios quiera que me duela hasta el final y que no me vuelva indiferente. Ver cómo Lucifer habitaba entre los hombres, no en un palacio de ladrillos, sino en un palacio de lujuria, donde cada ladrillo era un bebé abortado. De todos las mamitas que matan a su nene y le ofrecen a Lucifer su hijo, por el cual el seno bendito de vida, al cual Dios le dio a la mujer, la adornó con su vientre materno, capaz de dar la vida, la adornó con ternura, con amor, con todo lo más lindo que Dios podía darle a un ser humano, se lo puso al corazón de una mujer para amar y acoger la vida. Para dar la vida, si era necesario, por su hijo, y de ella misma alimentar y dar a luz la vida. Y a ese, entonces, como
tantos siglos Lucifer tratando de destruir la iglesia y no había podido. ¿Y cómo lo encontró? Lo encontró rompiendo el seno de vida, llevando a la mujer que ese seno de vida se convierta en una puerta de sacrificio donde Lucifer mata la vida a través de un médico, una partera o la píldora al día después, y ese vientre bendito, seno de vida, se convierte en un cementerio. Y con ese sacrificio diabólico, que es lo peor, la humanidad no podía bajar más. O si ustedes quieren hablar de pecados terribles, y a mí me da tristeza cuando juzgamos tan duramente a la iglesia o a alguno de sus ministros o sacerdotes, y con esa autoridad con que decimos, y la mayoría mujeres, cuando nosotras mismas como sacamos los demonios más poderosos del infierno ofreciéndole al diablo a nuestros hijos. Eso es un aborto. Y entonces, ¿por dónde sacó Lucifer todos estos ángeles tan espantosos de suicidio, de muerte? Porque es una humanidad que vive en la muerte, en la cultura de la muerte. ¿Por dónde los sacó? Si ellos estaban allá sellados, abajo los sacó por la puerta, fue el vientre del seno materno, donde se mató la vida del inocente y salió un demonio pervertido que iba a destruir sacerdotes, que iba a destruir religiosas, y que después, cuando nosotros tenemos nuestros propios hijos, muchos de ellos ya con espíritu de suicidio, no quieren la vida, no se desarrollan, prontamente caen en vicios que los pierden, en homosexualismo, en lesbianismo, no quieren, el seno no era bendito de vida, sino que hubo un muerto antes y fue su hermanito. Entonces el diablo paga bien así, tristemente. ¿Cómo le paga al diablo? Pues que el otro hermanito que tiene derecho que le dieron la oportunidad de vivir, recibe de todas las secuelas que el bendito vientre se convirtió en un infierno. Entonces tristemente se conoce una juventud que no quiere dar a luz, no quiere dar vida, no se quieren casar, no quieren tener hijos. Además que ellos, estos jóvenes, producto de un vientre donde se mató un nene antes, usualmente ellos ¿qué quieren? Los chicos de hoy divertirse, gozar la vida, disfrutar, ni siquiera quieren solo su perrito y ya. El amor que ellos tienen para dar a su hijo se lo dan es al perro, pero no quieren hijos ni nada. ¿De dónde salió esto? Del aborto. Y el aborto es lo más abominable donde hemos ido a parar. Y ahora, ¿qué pasó? ¿Qué necesitamos? Uno, para las que hemos abortado, confesión. ¿Qué necesitamos para reparar tan terrible pecado que merecería el infierno? Dos, no criticar. ¿Con qué autoridad un abortista viene a criticar a un sacerdote, un obispo, un papa? ¿Cuál es su autoridad o la mía para ir a señalarlos a ellos? Y decir que son unos no sé qué y unos hice más, si por mi culpa ellos están así. Porque esos demonios fue contra la iglesia, contra los consagrados, contra nuestros propios hijos. No criticar, sino orar, ayunar, misa diaria, adoración al Santísimo, bautizar a los nenes, aunque el bautizo es un bautizo a vivos y no a muertos, pero el niño llegó vivo en el eterno presente de Dios, y antes de que lo mataran, hay sacerdotes como el Padre Pío, y yo conozco, por gracia de Dios, muchos sacerdotes que tienen el don de ir entre la historia, pasado, presente y futuro, y bautizar, confesar, estando aquí, y se ven en el siglo pasado, bautizando, confesando y todo. Yo conozco esos sacerdotes, son muy callados,
pero son unos santos. Es que nosotros no podemos medir a Dios. ¿Qué tenemos que nosotros hacer? Pedirle a Dios que manifieste todos sus dones y carismas, y que a todos los que les ha dado dones y carismas los saquen. No se queden allá pensando, ¿y para qué Dios me quiere en la vida? No, Dios lo quiere porque usted tiene que sacar esos talentos que Dios le dio. Hablando de las mamitas, y luego ya me vuelvo a encarrilar. La mamita que ha abortado, ¿qué tiene que hacer? Ojalá que consiga un sacerdote que le haga oración de sanación del vientre, que es un exorcismo. En mi país hay un sacerdote, Padre Estrada, que él siempre, el Dios le muestra los demonios que tienen las mamás por allá adentro, y cuando una mamá mata, el diablo hace posesión de ella, pero cuando se confiesa, el diablo pierde esa alma, el alma de la mamita. Entonces el alma de la mamita es de Dios, y eso es lo que tiene que decir la mamá: aborté, pero soy de Dios por la misericordia de Dios, y confiar que yo soy de Dios, ¿sí? Y sentirse perdonada, porque fue la sangre de Jesús que, a pesar de tan abominable pecado, nos arrancó del infierno que merecíamos, ¿sí? Esa es la confesión. Nos arrancan las tinieblas y le dice a Lucifer: fuera, esta mujer es mía, este varón es mío, y créanle y confíen de que ustedes son de Dios y abortaron. Pero está la reparación: Eucaristía diaria, adoración al Santísimo, obras de caridad y ser muy pro vida. Y pedirle a nuestro Señor, cuando elevan la sangre de Jesús, meter a nuestros nenes y a los niños abortados del mundo entero y decir: Señor, cese este horror, que tu sangre preciosa y divina sañe mi cuerpo de toda la contaminación que el enemigo dejó en mí, y se ha liberado mis hijos del crimen que yo cometí. Eso hay que hacerlo. Y ser pro vida. Nosotros, los que hemos abortado, papás y mamás, no tenemos excusa para no ser pro vida. Toda nuestra vida es cortica para estar todos los días orando para que otras mamás no aborten, apoyando a las mamitas que van a abortar porque no tienen con qué comer y no tienen sus niños un tetero, un pañal. Si yo no le di ese pañal a mi hijo, al menos esa mujer, yo le digo: yo me hago cargo de tus pañales, no sé de dónde, pero yo me voy a hacer cargo de tus pañales, y yo me voy a hacer cargo del tetero del nene, usted no se afane, téngalo. Y ser solución para que otras personas no caigan en el infierno que es matar un niño, porque eso es un verdadero infierno. Yo creo que muchas de las mujeres que han abortado pueden hablar de lo duro que es andar en esto después de haber abortado. Entonces eso fue lo que yo vi cuando quedé sin vida. Vi una humanidad al servicio de la muerte, la cultura de la muerte, y muerte, no solo matar el nene, sino vivir en el pecado. Papás tan poco inteligentes que no bautizan a sus hijos y los dejan como criaturas de Dios y no como hijos de Dios. Uy, es que sí somos, y decimos que son inteligentes. Y yo ahora sé a todas las personas, y yo voy subiendo a la luz. Cuando me acerco a la luz me doy cuenta que la luz, donde salía todo ese torrente de agua, es que cuando tú hablas de la eternidad dice agua, luz, fuego, pero no estás diciendo nada. Sin embargo, es fuego, es agua, es luz, es todo, ¿sí? Y ese es el amor de Dios. Salía así un torrente de agua viva que caía sobre toda la humanidad. Yo me acerco, no porque por mi fuerza, porque yo soy acercada en las manos de Jesús, que me abrazó y me puso en su pecho. Cuando Él me pone en su pecho, yo veo que me acerco a esa herida que había en el corazón de Jesús, y me doy cuenta que esa herida es una puerta. Cuando yo me acerco a esa puerta, veo dos árboles hermosos al lado y lado, y cuando miro en el fondo, uy, ese torrente, ese manantial de agua viva que brotaba así,
así por toda la eternidad brotaba esa agua viva. Y yo me doy cuenta que de ese manantial, a mí lo que más me atrajo a la vista fue ese manantial de agua viva. Pero también habían flores vivas, unas praderas, uy, hermosísimo. Miren, yo quería entrar. Cuando yo me acerco y veo en el umbral, miro allá esa hermosura y yo quiero entrar. Y cuando quiero entrar, me doy cuenta que yo no podía entrar. A mí nadie me dijo, usted no entra. El mismo pecado me detuvo. El pecado que habitaba en mí, el dolor que siente Jesús de perder un alma, ustedes no se imaginan, cuando nuestro Señor después de abrazar siente, se le desgarra el corazón, después de abrazarme, respetando mi libertad, me iba a entregar a mi papá. ¿Cuál fue mi papá? No fue Dios, abortista, feminista, nueva era, calumniadora, blasfema. Pues mi papá era el diablo, Lucifer. Cuando el Señor me va a entregar a él, se abre esa boca así, una cosa así, se desgarra una... Uy, Dios mío, Dios los ampare, santo Dios los ampare. Uy, cuando nuestro Señor me va a entregar ahí, en ese momento ya mi familia sabe que me cayó el rayo y todo el mundo se postra suplicándole a Dios misericordia. Y en ese momento yo no sabía ni que el Bernardo había muerto, ni que yo estaba sin vida, y la oración del Señor, de mi familia, en ese momento que el Señor me va a botar al infierno, de una, me iba a ir para esa boca, llega el Señor y ¡pah! Gira y me devuelve a mi cuerpo. Alargó unas horas la misericordia, porque Dios no quiere condenar, pero respeta la libertad. Cuando yo entro a mi cuerpo y convulsiono y tengo la segunda experiencia de muerte, cuando ¿se acuerdan que les conté que estaba en cirugía y vuelvo y ¡pah! Un paro cardíaco? Cuando tengo este segundo paro cardíaco en cirugía, vuelvo y salgo de mi cuerpo. ¿Qué hice con las horas que el Señor me dio de misericordia? Nada. ¿Por qué? Por soberbia. Porque además de que era bien mala, yo decía, yo no robo, yo no mato, yo no le hago a nadie mal, le doy mercado a los pobres, saco muelas gratis a los necesitados, me duelen las mujeres sufrientes, he trabajado toda la vida por ellas. Fuera de eso, me sentía buena. Es que eso es lo impresionante cuando Lucifer te tiene, porque cuando te tiene Satanás, tú sabes que estás haciendo malo, pero cuando te tiene Lucifer, tú dices que es un derecho. Y esa es la diferencia entre la feminista, que dice que es un derecho que la mujer mate y se hace matar defendiendo el aborto, y gastar todo por defender a la mujer, y defender a las mujeres, volverla criminal. Pero ella dice que está haciendo el bien. Eso es lo que hace Lucifer. Le dice a uno que está bien y lo convence en el intelecto y en su esencia de que está haciendo el bien. Así esté manchado de sangre. Cuando yo tengo el segundo paro cardíaco, salgo de mi cuerpo y empecé a ver cómo de las paredes del quirófano empiezan a brotar unas criaturas con unos ojos de fuego, de maldad. Y yo pensé, estoy alucinando, me falta el oxígeno, mis neuronas y no sé qué, estoy buscando la explicación científica cuando ¡pam! Llega la sabiduría divina. Cuando llega la sabiduría divina, con horror me doy cuenta que son los pecados que yo cometí y ellos venían por mí, y que el pecado no es gratis. Cuando veo que todos esos demonios me van a recoger, ¿cuáles eran esos demonios? Todos los pecados que yo cometí. ¿Desde dónde? Mi última confesión sacramental, ¿cuántos años tenía? 13. Después cometí sacrilegio porque me confesaba mal y por tener tranquila a mi mamá, y decía cualquier cosa y iba a comulgar en pecado mortal, imagínense. Y
Cuando yo veo que todos esos demonios vienen por mí, yo salí corriendo. Primero me quise meter a mi cuerpo y quise entrar a mi cuerpo y mi cuerpo no me recibió. Yo quería entrar y entrar a mi cuerpo y no me recibía. ¿Ustedes se imaginan la angustia de un alma cuando quiere volver a entrar al cuerpo y no puede? Pues yo salí corriendo aterrorizada, atravesé la pared del quirófano. Cuando yo atravieso la pared del quirófano fue un salto al vacío, caigo en un abismo y hasta ahí fue mi voluntad. ¿Qué pasó? El peso de mis pecados no me dejaban quedarme en ningún lado. Pasé por el purgatorio alto, donde veo las almas vestidas de sol. Cada Eucaristía que recibieron en la vida, el alma tiene huequitos y en cada huequito estaba la Santa Hostia, purificándolos, revistiéndolos, lo que no hicieron en vida terrena. La Iglesia, cuando dice por las benditas almas del purgatorio, las manos de Cristo cogen todas las almas del purgatorio, las echan en el cáliz de la salvación, y es la misma Iglesia, sacramento de salvación para la humanidad, para el mundo entero, quien termina de vestir un alma para que pueda subir sin mancha al cielo. Pero yo no me pude quedar con ellas. Vi a mi mamá lindísima, vestida de sol, hermosa. ¿Por qué de sol? Porque la hostia es como un sol brillante, como un diamante, como algo que tú no puedes. Y estaba mi mamá, pero yo no me pude quedar con mi mamá porque el peso de mis pecados no me dejaba parar. Paso por abajo, voy pasando por todas las escalas del purgatorio, que no las voy a decir porque mi hermana Cintia aquí ya las tiene ahí bien organizaditos, pero cuando voy en las partes bajas del purgatorio veo a mi papá. Mi papá estaba en un pantano y se quemaba. Y no tenía soma, no tenía forma, no tenía estructura. Parecía un caucho, horrible. Mi papá, que era tan bonito, guapo, mono, él se sentía orgulloso de ser bonito, mujeriego, tomatrago, machista, y él que nada lo hacía llorar, que era así que nada lo doblaba, y lo veo gritando entre un pantano. ¿Cuál era el pantano? El pantano eran todos los espermatozoides eyaculados por fuera del matrimonio, y cada espermatozoide era un demonio y lo quemaba. Era así todo el pantano. Todas las mujeres con las que tuvo relaciones eran su tormento. Y lo que tanto placer le dio en la tierra era su mayor tormento allá. Aparte de eso, vio lo gravísimo que era meterse con el sacramento del matrimonio. Mi papá ve cuando él se casa, que entra con mi mamá a la iglesia, entran 2 y salen 3. La tercera persona, Cristo, el amor perfectísimo, uniendo el imperfecto amor de la pareja. A mi papá le dieron un callado, amor y autoridad de padre, para amar y proteger a su mujer, para respetarla y para formar hijos para Dios. Y mi mamá le dieron como una rosa, una luz gigante en su corazón, amor, ternura del Espíritu Santo, mujer formadora de humanidad a través de la ternura del Espíritu Santo, de la bondad, de lo que es una madre, con todo lo más parecido al cielo, se lo puso Dios al corazón de una mamá. El amor de padre lo puso en la madre, el Padre Dios, ahí en esa mamá. ¿Para qué? Para negarse a sí misma, para amar a su marido, para cuidar a sus hijos y proteger y amar y dar vida. Y de ella misma alimentar la vida, y no solo alimento físico, sino a través de ella, portadora y vaso del Espíritu Santo, dar el Espíritu Santo a su hijo, de manera que su niño conoce la ternura de Dios a través de las caricias, de la lactancia y de todo momento de ternura de la mamá, y el papá con ese criterio claro, formando hijos para Dios. ¿Quién le muestra a la niña que es niña y el papá que es niño? En su fisiología está, pero es el papá
al cual Dios le da este callado, quien imprime al niño que es un niño, y cómo trata el varón a la niña, que no es lo mismo como coge a un niño y le da golpes, juega brusco y todo eso, a cómo trata a la niña. En cambio, la mujer que la deja a su marido, ¿qué sabe ser? Femenina, ella no puede ser masculina, ella no puede formar un macho porque ella no es macho, perdón, macho no varón. No puede formar un varón porque ella no es un hombre, ella es una mujer, y la mujer en su esencia sabe dar ella da todo lo que tiene que dar, pero no le puede imprimir al varón ser varón. Y esto es un gravísimo pecado para un hombre que sea capaz de abandonar a su mujer y dejar los niños en manos de la mamá, y que la mamá mire a ver y que se crea el papá buenísimo, porque saca al niño el domingo a comer hamburguesa y se cree que cumplió. Ay, Virgen Santísima, si supieran, yo que fui feminista, todos los días de mi vida le digo a Dios gracias por ser mujer, porque el juicio del varón, híjole, no quiero estar ahí, bendito sea Dios. A mí sí me da pánico que el varón haya dejado lo que es ser el varón. No el que golpea ni maltrata a su mujer, no, sino el que la ama y la respeta, y que la ama cuando está joven, bonita, y cuando ya está con los senos caídos, de alimentarle a sus hijos, y la cadera ancha de dar a luz. Entonces se busca una 90, 60, 90 para que le quite todo el dinero que trabajó toda la vida con la esposa, y lo que es de su esposa y de sus hijos lo disfrute otra persona. Eso, mi hermanos, usted no se alcanza a imaginar lo gravísimo que es contra Dios esto. Es un pecado estructural contra el plan de Dios, el Padre Dios, o sea, hay pecados que son gravísimos, pero este pecado es súper grave. El pecado del adulterio va contra los 10 mandamientos. También, ¿quién peca? La mujer. ¿Por qué? Porque si la mujer deja de ser sensual, bonita, si ya no lo escucha, como que usted me servía mientras me hizo mamá, pero ya como yo soy mamá, yo ya no quiero sexo, yo ya no lo quiero consentir, usted es otro de mis hijos, venga, haga, no sé qué. Pues esto, mientras que el Señor me mostraba a mí, por ejemplo, que yo decía que ese asqueroso sapo es mi marido, yo decía que yo me había casado con un príncipe azul y había amanecido con un sapo entre la cama, y el Señor me decía que mientras para mí él era un sapo, en otras partes le estaban diciendo osito de peluche. Y cómo así que yo me caso y ya no soy la mujer, la esposa, la amante, la que escucha al marido, la que lo atiende, la que lo cobija, la que está atenta. Entonces, no solo es que el hombre se fue y que usted es el malo, no, el Señor mira, usted como mujer, cómo hizo para que este hombre se fuera o se quedara. ¿Usted qué tuvo que ver ahí? Bueno, esto estoy hablando es porque vi a mi papá, pero ya me demoré. Entonces, cuando yo veo a mi papá no tiene cuerpo. ¿Por qué no tiene cuerpo? Porque mi papá no se confesaba y no comía el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la estructura que usted va a tener para la eternidad? La vida de Cristo en usted, la vida de los sacramentos. Si nosotros fuéramos inteligentes, iríamos a misa. ¿Se acabó el tiempo? Es que el sacerdote que va a oficiar la misa viene de fuera y nos espera hasta las 2:10. No, ya, quiero son las 2:10. 2:08, ya. Bueno, en otra ocasión será. No, porque el padre se va. No, misa mata Gloria Polo, eso sí, olvídelo. Bueno, de todas maneras, el que quiera ver el testimonio, no sé por qué me desvié por tantos lados, la verdad, perdónenme. Pero yo le pedí a la Virgen allá en el santuario que por favor yo hablara lo que ella quería que yo dijera, que yo no fuera a decir lo que yo quería decir.
Entonces, pues tomemos lo que la Virgen quiere del testimonio para cada uno de nosotros, y el que quiera pues lo terminan ver por YouTube. Solo termino con esto, hermanos, tenemos una misión, y es decirle sí a la Virgen. Ya no es el momento de que se queda viendo solo WhatsApp y cosas en la televisión, así sean mensajes de la Virgen, sino es el momento de tomar las armas. ¿Cuáles? Estas. El rosario que nos mandó la Virgen nos pidió 24 horas de 24 hacer el Santo Rosario en cada nación. ¿Cómo lo pidió la Santísima Virgen María para hacer contrarrestar todas estas fuerzas del demonio contra la iglesia, contra sus hijos, y para contener el avance del orden mundial? La Virgen pidió los misterios común y corriente, el Padre Nuestro, 10 Ave Marías, un Gloria y un San Miguel Arcángel. ¿Por qué? Porque es el momento de los momentos apocalípticos. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y coronada de 2 estrellas. Estaba encinta y grita con los dolores de dar a luz. ¿Quiénes? ¿Dar a luz a quiénes? A nosotros. Porque nosotros somos los que le ocasionamos dolor a la Virgen. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? El Santo Rosario no lo pidió, ¿para qué? Por los sacerdotes. Está muy organizado el mal. 1 hora al día sacrifican un nené en distintas partes del mundo para destruir la vida sacerdotal y religiosa. Y la Virgen quiere que levantemos las murallas de protección. 1 hora diaria usted le ofrece a la Virgen los 4 misterios que hacen su espiritualidad, bendito sea, pero a ella darle un misterio más del el quinto misterio que nos pide la Virgen a cada uno de sus hijos. 4 misterios diarios, son los 4 rosarios. El 5.º misterio para la Virgen, total. Padre Nuestro, Ave María, las 10 Ave Marías, Gloria, y San Miguel Arcángel. Y San Miguel Arcángel por Colombia o por México y el mundo entero, porque la batalla está dura. Y sería muy triste que muchas almas se pierdan solo porque a nosotros nos dé pereza hacer el Santo Rosario. ¿Ustedes no se imaginan todo lo que hace y ha hecho la Virgen y va a seguir haciendo con lo que están haciendo las personas que le dijeron sí a la Virgen? Los invito a que perseveremos, hermanos, porque no le dijimos sí a una persona, se lo dijimos sí a la Virgen María, a la Santísima Virgen María. Bueno, Dios los bendiga. Un aplauso para Nuestra Señora y Madre.